Hola, buenas tardes. El programa 69 de Aquí Ahora, Espacio de Arquitectos. Hoy con una estancia de 1,60 m entre mi amigo Jorge Lema y yo, vamos a hacer el homenaje a un grande de la arquitectura argentina. Así es, Ramón. ¿Cómo estás, Jorge? Qué lindo verte acá. Es hermoso poder por lo menos estar cerca. Una maravilla. Estás en Buenos Aires, aprovechemos eso ahora. Claro, y disfrutemos de Alejandro Virasoro. Dale, todo el suyo, el programa tiene que hablar el principio de la modernidad, digamos, en Argentina. Sí, te voy a traer algunos chismecitos, algunas cosas que siempre interesan a todos los arquitectos y a toda la gente de la cultura. Tengo una cantidad de saludos para vos, Estrella Fabricio, varios chicos que hicieron cursos contigo de decoración, de feng shui y el color en la arquitectura, etcétera, etcétera. Grandes cariños, o sea, masivos, porque son varios los que me han escrito. ¿Cómo estás vos? Es que tanto vos como yo somos formadores de tanta gente, Ramón. Yo a vos te reconozco de hace más de 30 años, ¿no? Como una persona muy de la enseñanza, de saber transmitir bien. Y una vez que vale también para vos, un arquitecto me dijo, ¿usted a cuánto formó? Y claro, son más de 1.000, 2.000 arquitectos que han pasado por vos, por mí, porque somos así, somos gente que brinda lo que sabe. Hay gente que me escribió que eras profesor de ellos en el ENET 14, ¿puede ser? También en la 34, en el 34. En el 34. Claro, y es tan lindo pasar por la calle y encontrarse con gente que te dice, profe, y vos lo ves tan pelado, tienen 50 años, 60, y está bien, uno sigue siendo un profesor, no quiero decir un maestro, no un profesor nada más. Y es tan lindo poder brindar conocimiento. Para eso hay que estudiar, saber. Y seguís estudiando, porque ahora te gustó esto de los desafíos que te pido de investigar y juntar la obra de grandes arquitectos argentinos. Sí, se lo merecen. Y viste, hoy vamos a descubrir, saber uno que es impresionante. Pero sí, son buenísimos. Es un legado. Es todo tuyo el programa, dale. Te agradezco. Dale. Cuando quieras, Jorge, poné imágenes y vamos para adelante. Lo primero que te voy a contar, Ramón, es algo fantástico. Déjalo ahí sin ningún problema. Este arquitecto Virasoro, te cuento algo increíble. Cuando terminó la primaria, ya decidió ser arquitecto. Pero sus padres no lo dejaron. Entonces recién cuando tenía 15 años vino de nuevo a Buenos Aires. Él estudió en El Salvador, acá en Buenos Aires, después se fue a San Luis y después volvió y estudió arquitectura. Ahora se recibe a los 21 años. Y realmente su profesor, ¿no?, que era Julio Dorman era un catedrático increíble. Y le dice, usted no se puede recibir, tiene que seguir un año más. Y él tenía tantas ganas de ser arquitecto que directamente pidió un jury con el decano y entre los dos, bueno, lo aprobaron, pero la realidad es que se cuenta que en los pasillos internos... Eduardo Lemonnier, dicen mis machetes. Sí, Lemonnier, increíble, un excelente profesor. Y Eduardo Lemonnier es el que lo aprueba, porque Julio Dorman no lo aprueba y cuentan las malas lenguas que... a puerta cerrada, las discusiones fueron terribles, a tal punto que Julio Dorman después no quería seguir directamente como docente. Y una vez que él se recibe, realmente Alejandro Virasoro comienza una carrera tan brillante, que ahí tenemos un poco la imagen de él, y si querés empezamos a pasar imágenes y vamos recorriendo un poco la obra. Ahí está un poco la historia de él, que nació en 1892, y ahí está. En 1913, a los 21 años se recibió. Ahí ya tenemos, en las dos primeras imágenes, vamos a hacer como un compendio, lo primero que él comienza, pero muy joven, volvemos a decir, muy joven. El depósito ese, Brenia Ronconi, realmente es el Che Tango de hoy en día. Che Tango de hoy en día es ese depósito. Y después vamos a ir directamente a la residencia. Igual quédate, vamos a hacer un repaso de todo esto. La actual sirio-libanés, porque es una residencia impresionante. Después hace su propia casa en la calle Agüero y después algunos otros edificios más. Después hizo la propia residencia de Enrique Lastra, que es la Embajada de Israel. Y pasate a la próxima placa. Y ahí tenemos otros edificios emblemáticos que todos ustedes deben conocer cuando van por Buenos Aires, como el Banco o el Hogar Argentino, en la calle Bartolomé Mitre 571, la Equitativa del Plata, que ahora un ratito vamos a hablar, y la Casa del Teatro, algo increíble, el edificio de viviendas de la Avenida Las Heras, y también una residencia muy linda en la calle República Indonesia. Vamos para adelante, Jorge, ahora.
Bueno, sigamos adelante, esto es algo... Bueno, ahí tenemos un poquito esa primera imagen donde vemos realmente a Che Tango. Fíjense que estamos hablando del año 1923. Seguí adelante. Vamos a hacer alto en algunas imágenes. Ahí tenemos un poquito Che Tango ahora actualmente. Sigamos adelante. Este es un edificio de viviendas en la calle Lavalle 2089 del año 1923 también. Sigamos pasando. Este es el mismo edificio un poco ahora, más moderno. Y ya casi me tengo que parar un poquito. ¿Sirio Libanés? Qué lindo, claro. Esta residencia Basavilbaso López es el actual club Sirio Libanés en la calle Ayacucho, 1496, y vamos a disfrutar fotos de este arquitecto. Se la vamos a dedicar a mi amigo Murabi Nofouri. Claro, la semana pasada estuvo. Y también a un amigo también que es Pablo Yersura, que es... Claro, y seguramente Murabi va mucho por este lugar. Podemos seguir pasando de a una, vamos a ir disfrutando un poco. Todavía tiene un estilo lógicamente muy academicista. Fijémonos que esa es la entrada de carruajes. Pasar a la próxima. Vale. Fíjense el año, la ¿no? entrada de carruajes por un lado y por otro, ¿no? Entrada y salida. Entrada y salida. Ahora vamos a ver una foto interior, justamente que lo... Qué buena iluminación que tiene esto, ¿eh? Sí, porque yo trato de buscar las fotos modernas, además de las fotos del momento histórico. Ahí tenemos. Miren lo que es esa entrada. Entraban las carrozas. Claro. Una persona que nació en 1892 ya estaba haciendo eso en el 23, o sea, ahí nomás. 27, 28 años. Sigamos adelante. A ver. ¿Ven? Ahí tenemos también las entradas. Fíjense, ya trabajaba lógicamente todo lo que sean las molduras, todavía en un estilo Art Nouveau, medio Art Deco. Ahí lo tenemos de nuevo. Esto ya es de ahora, ¿ven? Por ejemplo, en este mismo momento. O sea, sigamos pasando. Qué interior fantástico, Dios mío. Claro, y un chico muy joven haciendo esto, pero él amaba la arquitectura. Esto era el 23, él tendría 30 años, ¿no? Claro, sí, nació en el 92, así que sí, era muy joven. Sí, 30 años más o menos. Claro. Sí, sigamos disfrutando un poquito de estas imágenes, el tipo de escalera. Si querés podés pasar a la otra. Qué linda esta foto, por Dios, claro. la admiraba el otro día. Claro. La verdad que unos espacios gigantes en doble altura, volverla a pasar, porque, y sigamos pasando, vamos a llegar a la época más fuerte de él, ¿no? Todo el Sirio Libanés, pero fíjense las molduras, ¿no? Todo el trabajo ya Art Deco de ese momento, un arte decorativo. Esta es un poco la imagen que vos también elegiste un poco para la tarjeta de presentación. Claro, exacto, porque me pareció muy significativa, ¿no? Claro, muy propio de él. Como decían que era una arquitectura de 30 centímetros, que era una forma de rebajar la calidad. Y no es así, es... No, por eso. Sigamos un poquito adelante. Fíjense que seguimos en 1923, porque el gran salto lo vamos a ver en el 26, más allá de que él ya hizo obras, cuando escribe un artículo que llama la atención de todo el mundo. Y se pelea con todo el orden constituido. Claro, con todo. Pero fíjense lo que es todo este legado de un arquitecto fantástico como Alejandro Virasoro. ¿Podés pasar a la otra? Esta es la terraza directamente, porque estos lugares tenían también un lugar exterior donde también se hacía un lugar de vernissage, de pasar música y todo. Perdón, vos estamos fuera de cámara, pero si querés podés ingerir un poco del café, está frío el día hoy. No, vengo bien, me encanta lo que estamos haciendo. Imagínate que esto, por un lado queda grabado, por otro lado lo están viendo en vivo. Que sepan realmente de que Alejandro Virasoro en 1923 realizó este edificio, que lógicamente luego fue un edificio destacado. Después también hizo bóvedas en el 24, en Ferrari, en Recoleta, para la familia Ferrari. En 1925, su casa de la calle Agüero, acá podemos ver un poco la imagen del momento, ¿no? Todo lo que había alrededor vacío de alguna forma. Y podemos pasar. Ahí tenemos un poco la planta, se entra de costado a la derecha, se entra prácticamente como en un petit hotel a un espacio central, que luego tiene 2 habitaciones a la calle, y después lo que es la entrada directamente con escaleras hacia arriba. Podés pasar a la otra. La planta de alguna manera es muy clásica para la época, donde tiene también su parte de dependencia de servicios aparte. Ahí tenemos a la izquierda también la casa que diseñó para Pedro Ganduglia, que en un momento dado, ahora vamos a ver que se pretendió vender y por suerte se rescató. Y seguimos viendo todo lo que son las molduras, lo propio del Art Deco. Podés pasar a la otra. Tenemos la entrada en sí. Y cómo ese espacio empieza a ser un espacio muy
muy, muy resumido. ¿Sabes qué? Te voy a hinchar un poquito. Volvé para atrás a la planta, ya que estamos, porque el terreno es muy reducido y se va achicando un poco. Y en la planta uno puede ver dónde está la cochera y la maestría del maestro realmente. Ahí la tenemos. La cochera es la que está a la derecha, digamos. Ahí a la derecha él permite entrar la cochera. Claro, se ve la fachada también. Claro, en la fachada ahí está de costado a la derecha y después se entra y ya, porque el terreno es bastante angosto, pero permite todas esas cosas. Gracias, Jorge, eso es un maestro conduciendo. Ahora vamos de nuevo para atrás, tranquilos, sin problema. Disculpen que hablamos así porque sé que son muchas imágenes y la verdad que es un legado tan gigante el que dejó Alejandro Virasoro. Esa es el techo de la cochera. Claro, eso es visto directamente adentro de la casa, como se pueden ver directamente cada una. Que además la integra dentro de ese preacceso, digamos. Claro. Todo puedes pasar a la otra y siempre las molduras, ¿no? Realmente todo el trabajo figurativo Art Deco, realmente. Muy geométrico de alguna manera. Ahí tenemos otras imágenes. Y en un momento dado, ven, en el año 2003, la casa estuvo a punto de ser demolida, justamente se vendía, y por suerte por una serie de vecinos fue declarada patrimonio. Claro, y a partir de ahí, bueno, la pudimos ver todo lo que vimos. Un edificio muy destacado, muy importante, que me queda la duda si ahí no vivía un arquitecto muy conocido, presidente de la Sociedad Central de Arquitectos, porque yo creo que iba a ese estudio, en la Avenida Libertador, justamente, en la Avenida Libertador y Libertad. Después, y ahí sí, acá también nos tenemos que parar un poquito, es Alejandro Virasoro el que hace la residencia de Enrique Lastra, que luego iba a ser la Embajada de Israel. Es la que volaron. En la calle Arroyo, claro, y ahí está un poco la demolición. Pero es bueno, fíjense, en 1925, cómo era el interior de esta casa realizada por el arquitecto Alejandro Virasoro. Cómo son los pisos, disfrutemos pasar la otra, cómo era la parte central, es decir, todavía ahí estamos en un estilo muy, muy clásico, por eso les digo que en el 26... Sí, se ve inclusive toda la parte de las columnatas, los capiteles, sí. Bueno. La influencia clásica la tiene clara. Claro. Pero sí tiene la direccionalidad y la geometría, ¿no? Que no lo abandona nunca. No, ya está. Y además ya empieza a jugar con algo muy importante que es la estructura. Sigamos pasando a la otra. Esto es Embajada de Israel. Acá empieza el artículo. Ahí se armó el despegue. Acá en 1926, así como les contaba esta anécdota entre Dorman y Lemonnier y todo esto que no lo querían dejar recibir, ahí él se lanza a hacer algo increíble, que lanza este artículo, y que una de las partes, todo esto lo van a tener después. A ver, este artículo lo escribe con 34 años, si mis cuentas no están mal. Claro, muy joven. A ver, 26, 36, sí, exacto. Sí, con unos redaños, por decirlo elegantemente, tremendos. Claro, sí, muy fuerte. Si querés, corta cámara y vamos a hablar un poquito. Mira, te lo voy a leer, directamente. No tiene desperdicios. El artículo obviamente es un poco largo, pero hay una parte donde dice situación actual de la arquitectura. En la arquitectura, según mi criterio, las cosas andan peor que en otras artes. De alguna manera Alejandro considera que realmente somos muy antiguos en aquel momento, los que estaban en el clasicismo. Entonces dice, en la arquitectura, según mi criterio, las cosas andan peor que en otras partes. Si un hombre rico quiere comprar un lujoso vehículo, comprará no una carroza de las del tiempo de Luis XIV, sino un automóvil. Y el más moderno que haya, si puede. O si quiere atravesar el mar, se embarcará en uno de esos magníficos buques, barcos, y no en una carabela. Y si quiere cazar fieras, irá a adquirir una carabina de último modelo, y no una ballesta medieval. Entonces con esto se le levantan los pelos a todo el mundo. Y esto es 1926. Pero es que acá donde habla de los pusilánimes. Sí, acá donde habla de los pusilánimes. Por eso este tipo de artículos, se lo decimos a todos los docentes, lo tienen que leer en las facultades, en la parte de diseño, lo tienen que dar como material didáctico, para darse cuenta que hoy en día mismo
que existe la tecnología LED, que existe la domótica, que existe hasta la bioarquitectura. Hay que volver a ayornarse. Estos arquitectos eran increíblemente modernos, allá en 1926. Y no tenían problema en el pico de hacerlos enojar mal, ¿no? Lógicamente. O sea, lo de los pusilánimes está por acá. Léeme de los pusilánimes, dale. Dije que a vos te gusta la parte más dura. Yo soy belicoso. Buscar. Lo que él pasa es que habla de tantas cosas. Realmente, no te olvides que yo soy un gremialista, básicamente. Claro, por eso estoy en el colegio de arquitectos y me gusta la pelea. Bueno, los espacios corporativos no se regalan, se pelean. Se ganan. Este hombre lo ganó y a partir de ahí le cayeron un montón de obras porque se jugó. Una vez que explica esto, ven el mismo renglón acá abajito. Este es el único argumento que se podría hacer con alguna apariencia de razón, pero considerando con criterio de arquitecto, es un mal argumento porque desatiende todo espíritu de progreso y de perfección técnica. Él ya está defendiendo al hormigón armado. La desgracia de la arquitectura está en esto precisamente, en que los arquitectos, en vez de combatir el temperamento conservador del vulgo, lo halagan. ¡Ay, qué linda la obra esta, qué linda! La repostería, digamos. Esta práctica pusilánime ha tenido por efecto la pululación de las copias de los estilos más inadecuados, de las formas más híbridas y finalmente la pululación de los mamarrachos. ¡Ay, pobre! ¿Algún enemigo? Generó muchos enemigos. Ahí justamente ahora van a ver en un trabajito de investigación que tengo hecho, y si querés podés volver de nuevo a las imágenes de... Y ahí mira, justito, estuviste muy bien. De alguna manera le contestan, tampoco lo vamos a hacer largo, en otra revista de arquitectura, de alguna manera Alberto Coni Molina, en un párrafito de por ahí le dice: al conjuro de su majestad el cubo y el cuadrado. Entonces Molina lo mata porque le dice: bueno, usted dice todo eso, pero al fin y al cabo usted lo está haciendo en favor o en el gusto de su majestad al cubo y el cuadrado. O sea, es bueno estos diálogos porque nos van enriqueciendo. Estos diálogos se producían en 1926. Recomiendo esas dos lecturas, las tienen, digamos, de alguna manera como material. Sí. Sigamos, dale, pero hay un comentario. Sí. Jorge hizo dos excelentes PowerPoint para este programa, que van a estar a disposición del que lo solicite. Exacto, de los suscriptores que lo piden. No, y además los que no están suscriptores, yo pido que se suscriban, pero ¿por qué te digo esto? Porque me das cámara, Jorge, eso está en la mano. Jorge además tiene un sitio que se llama arquitectosargentinos.com. Sí, exacto. Bueno, donde estos dos videos van a estar subidos y los pueden bajar de ahí. También, tranquilamente. Vamos a hacer así, claro, como para poder, difundir las ideas. Claro. Dale. Claro. Adelante. No, es muy bueno. A partir de ese 1926, realmente, Ramón, se produce este cambio muy grande en él, y ahí toma obras de envergadura que las vamos a ver ahora y las vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar esos cortes, esas vigas largas de hormigón armado, con esta modernidad art déco, porque él no es una modernidad como Vladimiro Acosta, donde directamente racionalismo. Igual está 7, 8 años antes, entonces lógicamente... Pero ese principio inicia la revolución del movimiento moderno, no del movimiento moderno, de la modernidad. Sí, es el primero. La verdad que es el que le tiran todos los cañones. Miremos ahí esa obra del Banco del Hogar Argentino. Ahí prácticamente todo ese trabajo de fachada, que me vengan a hablar los posmodernos, digamos, ¿viste? La posmodernidad de 1980, 1990, digamos. Podés pasar a la otra, van a ver. Estos son, miren las alturas, cómo maneja ese espacio central. Hoy en día pueden ir, es el Banco Santander Río. Pero sigue siendo una obra donde, a diferencia de los órdenes clásicos, la funcionalidad en términos de los usuarios está presente, porque no deja de ser un edificio que funciona para la institución bancaria. Claro. Miren lo que es esto, porque después el estudio Antonini Johnson Borain lo remodeló también en 1992, y ese mismo objeto de 1926
se convierte en algo tan maravilloso como esto, que lógicamente tiene balconeos hacia espacio central. Pasarnos a la otra. Miren, ahí está. Qué buen corte. Porque esto es arquitectura. Ahí tenemos un sótano, digamos, abajo para estacionamiento de autos. Cuando uno entra por este hall recibidor que le baja la escala, después de los 4 o 5 metros, se encuentra con esa altura monumentalista que solamente la puede hacer con vigas de hormigón armado, como un ingeniero prácticamente. En el año 26. 26. Después vienen justamente los distintos niveles de todo el banco, y atrás también tiene todo otro como patio central muy grande. O sea, la verdad que muy lindo, y ahora lo podemos recorrer, pero esa imagen y esa forma como entra la luz cenital desde ese espacio central es monumental. Podés pasar a otra, pero por eso digo, esto está logrado porque hay una estructura de hormigón armado muy interesante, que obviamente después tiene un revestimiento art déco, sin ningún problema, en líneas geométricas, aunque se enojen, pero no puso ninguna cariátide ni ninguna figura. Sí, lo cierto es que no los espacios no hace lo que hace el movimiento moderno de abrir grandes ventanas ni nada por el estilo, sino él sigue usando la arquitectura muraria. La arquitectura muraria, exactamente. Y usar las ventanas medianamente chicas, pero dentro de un alineamiento general geométrico. Puede pasar. Sí, fíjense, miren lo que son esas vigas de hormigón. Y ahí chequea lo que diga. ¿Qué luces de cálculo teníamos acá? Por eso, estamos hablando de casi 20 metros, 17 metros de moneda. No, por eso, son pórticos, o sea, vemos la imagen del pórtico y todo. Sí. Pero bien calculados, realmente un verdadero... fue un empresario, fue un arquitecto, empresario e ingeniero de alguna manera. En algún momento vamos a ver que tuvo muchísimos asesores. Y trabajando en el propio estudio muchísima gente, casi 200, y pagando prácticamente 1.500 sueldos con los obreros, albañiles, con toda la gente que trabajaba. Él lo calculaba así, y está bien, pero en el año 26 la verdad que llamaba la atención, 28, 30, encontrarse con estas luces de cálculo y todo. La verdad que sí, una belleza. Te iba a decir algo que... Hoy esto es el Banco Santander, ¿no? Hoy es el Banco Santander. Y esto que te digo ahora hay que chequearlo. Pero la Casa Curuchet, según tengo entendido, el odontólogo la usó 3 años solo porque tenía demasiada luz, demasiado vidrio. Entonces me hiciste acordar de la arquitectura muraria, que está muy bien tomado cuando uno puede calibrar de alguna manera el uso de la luz. Te voy a dar una primicia. No sé, porque podría haber puesto cortina el hombre, pero... Te voy a dar una primicia. Dale. El mes que viene vamos a tener al director de la Casa Curuchet, mi amigo Julio Santana, sentado acá. Qué bueno. Ahí tenés una pregunta. A ver si es verdad que a los 3 años se fue por eso o por otra cosa. La verdad que dejémoslo ahí. El vulgo es terrible, pero... Vos sabés que yo trabajo en el Colegio Arquitecto y estoy pegado a la Casa Curuchet. Claro, por eso, no sé si será así. Que digámoslo claramente, la mantenemos los arquitectos de la provincia de Buenos Aires desde el año 92, o sea que van a ser 30 años que la pagamos. Claro, ¿qué te parece? Sin ayuda de nadie, mantener ahora patrimonio histórico, sí. Patrimonio de la humanidad, perdón, no histórico. Es perfecto, y además es una máquina de habitar. Ayer estaba hablando de eso. Estuviste bien, esa fue la entrada de... Y ahora vamos a otro tema interesantísimo. Dale. Acá es donde Alejandro Virasolo realmente perfecciona toda su estrategia como profesional de la arquitectura, como constructor, y acá es donde realmente él llega a tener hasta 1.500 sueldos todos los meses, por así decir, o casi 200 operarios, que tiene que ver en su propio estudio, ¿no? Con esta compañía de seguro Equitativa del Plata, que sigue estando lógicamente en la calle Roque Sáenz Peña 550, y que después voy a dejar que vos digas algo que dijo Borges sobre esto, porque acá lo mataron, pobre. Recordemos que él escribe la nota que vimos antes en 1926. ¿Y esto es? Y 27, o sea, y hizo el hogar, o sea, que él empezó a agarrar un montón de obras a partir de esto. Bueno, vamos a ver la Casa del Teatro también, claro, Regina. Él se posiciona en el centro de la escena de la arquitectura en Buenos Aires, para decirlo de esta forma. Claro. Y genera una entrada nada tibia, claro, pero claro. Por otro lado tiene todos los cañones enfrentados. Esta casa, la Equitativa del Plata, donde le pone el nombre de una película, un artículo que es Sin Novedad en el Frente.
Claro, qué malos que son los colegas, ¿viste? Eran todos colegas, lógicamente, del carruaje, vamos a decir así. Tenían auto, pero usaban el carruaje. Y él venía con una modernidad como la que vimos antes, esas vigas de 16 metros, 17 metros, con una cosa que impactó. Que también habría que saber resolverlas. Claro, claro. Es otro detalle. Ahí va un tema interesante que él, acá ya en esta obra, en la de Roque Sáenz Peña, como no tiene en Argentina realmente un técnico en procesos, como si fuera Ford Motor o una empresa, trae directamente de Estados Unidos un técnico, un ingeniero, un arquitecto que tenga que ver con procesos constructivos. No jugaba, jugaba en primera. El cliente daba para eso, o sea, la plata que había como para poder construir este edificio estaba la inversión como para poder... Porque este edificio lo único que tiene Art Deco creo que es la cúpula, ¿no? No, todo el edificio de alguna manera, aunque es bastante pelado, sigue teniendo imágenes Art Deco, pero sí, la cúpula es importante. Vamos de vuelta a las imágenes. Mirá lo que es, o sea, ves que tiene algunas imágenes, podemos pasar a la otra y todo, pero la toma de partido, como siempre, yo siempre los mezclo con la foto del presente, la línea vertical muy fuerte, y sí, podría haber vidriado más porque él ya tenía el concepto de la columna y viga, pero no. ¿Ven? Y los espacios interiores son muy Art Deco, sigue trabajando con la doble altura, con todo. Tenés razón. Pero es bella. Ahí es donde dice, en aquel momento, el arquitecto Virasoro fue muy criticado por los porteños, quienes llegaron, a decirle no hay nada en el frente, no hay ningún problema. Sin novedad en el frente. Sin novedad en el frente. Era el nombre de una película. Era de una película del momento. Ahí lo que tienen, que es muy lindo verlo, cómo cada piso tiene una resolución distinta en esquina. Vimos una esquina curva y cómo realmente cada piso, de alguna manera, la oficina que se alquilaban y todo en ese momento, se podían manejar de una manera distinta. Y acá tenemos, tenemos que parar de nuevo. Quiero volver, sí. Jorge, me volvés para atrás. Dale. ¿Me haces un favor? ¿Qué? ¿Me buscas el párrafo de Borges? Claro, ¿En qué libro era? No, Evaristo Carriego. En Evaristo Carriego, a ver, ¿dónde lo tenés? Yo te lo había preparado para vos. Sí, porque a mí siempre me dolió esa frase. Silencio. ¿Querés leerlo? No, léelo. ¿Lo leo yo? Bueno, sí. Entonces, dame cámara, vamos a la... Esto es increíble. Hasta Jorge Luis Borges, además de Christophersen, de que todo le pegaban, los arquitectos estaban, pero bueno, y ni hablemos los poetas, los escritores. Esto me hace acordar un poquito a la Torre Eiffel en Francia, que cuando hacen la Torre Eiffel dijeron, está bien, lo hacen para la exposición y después la desarman de nuevo, porque Francia no puede tener este adefesio construido ahí, y después quedó. En esto fue lo mismo. Esto realmente, hasta el propio Luis Borges dice... En las afueras están las involuntarias bellezas de Buenos Aires, que son también las únicas. La liviana calle Navegadora, Blanco Encalada, las desvalidadas esquinas de Villa Crespo, de San Cristóbal Sur, de Barracas, la majestad miserable de las orillas de la estación de cargas La Paternal y de Puente Alsina, más expresivas, creo, que las obras hechas con deliberación de belleza, la Costanera, el Balneario y el Rosedor. Y la felicitada esfinge de Pellegrini, con la revolcada bandera y el tempestuoso pedestal incoherente que parece aprovechar los escombros de la demolición de un cuarto de baños, y los reticentes cajoncitos de Virasoro, que para no delatar el íntimo mal gusto, se esconde en la pelada abstención. Hasta Luis Borges, repito, le dedicó a Virasoro, y los reticentes cajoncitos de Virasoro, que para no delatar el íntimo mal gusto, se esconden en la pelada abstención. Hay que aguantar esas cosas sin que te produzcan un poco de rechazo, que decís, no importa, yo tengo razón, voy para adelante. Pero qué uso del poder, ¿eh? Claro, y qué dolor. Nosotros tenemos un cierto artículo que dice péguele a Virasoro, porque le pegaban muchísimos, pero él quería ser arquitecto a los 12 años. A los 15 volvió de San Luis y se metió en arquitectura, y a los 21 se recibió. Siempre y cuando, Dorman no lo dejaba, y de alguna manera Le Monnier le pudo habilitar. O sea, una persona que tomó parámetros muy interesantes y lo está haciendo antes casi de 1929, cuando viene Le Corbusier. Estamos en 1923, 1926, 1927. Es un verdadero visionario. Para Argentina nos ha dejado un legado gigante. Ahora vamos a ver que en algún momento se apaga Virasoro, desaparece un poco. ¿Vamos a la Casa del Teatro? Pero vamos a la Casa del Teatro, por favor.
Esto es otro aporte gigante. Volvemos nuevamente, en 1927, la Casa del Teatro y Teatro Regina. ¿Por qué será Regina? En Avenida Santa Fe 1235, lo pueden pasar a ver cuando quieran. Volvemos de nuevo a esa arquitectura muraria, pero también manejando espacios para los dormitorios de aquellos artistas que en Regina de alguna manera, artista también, sabía que los actores de viejitos no podían actuar. Y ahí tenemos un poquito la Regina Pacini, la esposa directamente de don Torcuato de Alvear, presidente de la Nación. Y Regina, una persona de las artes, le recomienda a Alejandro Virasoro. Que era el arquitecto para la obra que quería. Claro, era el único arquitecto en ese momento que podía hacer algo como esto. Y fíjense, acá volvemos al corte, porque a Virasoro, además de entenderlo en la fachada y en la forma del Art Déco, se lo entiende en corte. Ahí tenemos la entrada, bastante bien tomada, o sea, en una escala baja. Déjala un poquito más. Sí, por favor, porque... Pero fíjate que porque además no solo es un corte perspectivado. Claro. Y ahí está el teatro. Acá está, por un lado, el lobby, el hall, el gran teatro de prácticamente 3 niveles. Después los dormitorios, los lugares, biblioteca, los lugares de esparcimiento de aquellos actores que ya habiendo dejado su juventud en la parte actoral, de los 20 a los 40, 50, ya iban a estar ahí. Bianco estuvo ahí. Y después arriba, ese remate de arriba en corte, creo que tengo algunas fotos o tenemos algunas fotos donde se ve toda esa cúpula y ese espacio prácticamente de comedor. Es donde están las máscaras. Claro. Es un espacio genial. Y donde está el teatro aparecen 2 Quinquela Martín impresionantes donados por el artista plástico. Que también formaba parte de un movimiento vanguardista, distinto, ¿no? Claro. Ahora sí, pasemos ahora a disfrutar un poco de Alejandro Virasoro en esto, como un verdadero aporte directamente del programa, ¿no? De aquí a ahora. Ahí tenemos distintas plantas de los planos originales justamente de él, donde está la parte del teatro. Podés pasar a la otra, pero ahí tenemos, esa sí es la entrada en sí mismo, tiene locales comerciales adelante, como para que también siempre se piensa lo autosustentable en cuanto al dinero, ¿no? Cómo podemos aguantar un lugar. Y bueno, hay algunos locales adelante y lógicamente después todo el lobby del teatro, y ahí está la planta del teatro. Ahí en ambas partes está de alguna manera... El Teatro Regina, que lógicamente se inaugura justamente en el cumpleaños de Regina, con Alvear y todos. Así que estos son los planos originales de la presentación, de alguna manera, por suerte lo digitalizaron. Ahí tenemos otro nivel más, donde están las partes del teatro, y ahí tenemos un poco la vista del frente, que aún hoy lo pueden ir viendo. A ver si tenemos alguna más. Y ahí la cúpula, que yo la tengo marcada, porque en la próxima imagen, en una de esas, tenemos alguna entrada. Pero eso miren lo que es esto. Estos son dibujos directamente de Alejandro Virasoro, justamente, o del estudio de Alejandro Virasoro, de ese espacio que sería como el lobby, pero de arriba, digamos, el comedor, el lugar de esparcimiento, en el último piso, con unas vistas que en ese momento serían buenas. Después se habrá edificado mucho más. Pero qué arquitecto, y a los 30 y pico de años. Seguimos hablando antes de 1930. Hay dibujos prácticamente bien de Art Déco, bien marcado del Art Déco, con ascensores y con escaleras. Así que es un aporte brillante, un arquitecto argentino, pero fantástico, y que fue abriendo toda la parte. Esta es la parte del teatro, ahí tenemos el teatro en sí, ahí abajo está la gente sentada de alguna manera, y ese es el escenario. ¿Tenés como usted 4 niveles ahí? ¿O 3? Claro, 4 niveles, que realmente en el dibujo hay 3, pero los niveles de antes eran de 3 metros y pico cada uno. Claro, sí, son la altura. 4. O sea, la altura es casi 10-12 metros de altura. Un teatro fantástico, colocado en un nivel alto, porque no está colocado ni en la planta baja ni debajo, está en un primer piso. Así que bueno, ahí tenemos a Ernesto Bianco en la foto de la derecha, uno de los tantos actores que bueno, llegó hasta a fallecer en ese lugar de alguna manera. Y bien Art Déco, el blanco y negro en los pisos, el muro horizontal, digamos, negro hasta una altura determinada, y bueno, distintas partes
de estos cajoncitos de Virasoro que en su momento fueron fantásticos. O sea. Digamos que tal vez no había novedad en el frente, pero que en el interior se olvida del clasicismo, ¿no? Claro. O sea, ya acá la gente lo disfrutó mucho. Esa la podés pasar, esa Avenida Las Heras 1681. Este es otro edificio así interesante de la época, pero no deja de ser un elemento menor. Y este realmente es una residencia que habría que estudiarla más todavía. Tiene un trabajo de fachada muy bueno, creo que es la única imagen que les traje, pero realmente es un aporte muy, muy interesante de Virasoro, también para el año 1929. Ya más avanzada. Claro, recordemos que ahora ya va a venir la crisis del 30, donde Virasoro va un poco como cerrando una etapa. Ahí están algunas, péguenle a Virasoro, recorriendo a Virasoro. Con esto terminamos esta primer parte. Esta primer parte brillante, con la Casa del Teatro, con la Equitativa del Plata, con el banco El Hogar Argentino. Ahí vimos vigas gigantes. Después va a desaparecer un poquito. Virasoro en el año 30-31. Se dice que corta un poco por la crisis del 30 y todo, ya tenía un estudio demasiado grande. La realidad concreta es que este investigador te ha conseguido cosas del año 31-33. Hizo cosas, pero lógicamente no de la envergadura de la época del 23, 26 hasta el 30. Vos sabés que yo he enseñado de legal muchos años. Me saco el sombrero. No, claro, por favor. Y tengo un gran amigo, porque yo tenía 3 amigos. Un estudio de arquitectura legal que era mi maestro, que era José Ramón Silva, fallecido, gran amigo, Moncho. Después tenía Alberto Aznar y Enrique Virasoro. Claro. Enrique Virasoro, profesor consulto de la facultad, gran amigo. Hablé la semana pasada con él. Bello. 90 y pico de años, no se quiso dar la vacuna, lo reté por teléfono y le voy a dedicar este programa a mi amigo, porque él es el sobrino de Alejandro. Sí. Y sé que este programa creo que también lo están viendo los nietos, porque claro, la arquitecta Silvia Revuelta me mandó que ella fue compañera, calculó que debe ser de los nietos por la edad que tiene la colega. Y entonces también le dedicamos esto, porque realmente es bueno traer los grandes y ponerlos sobre la mesa y para que los demás miren obras de casi 100 años. Con una técnica increíble, unas luces increíbles. Esos pórticos, por Dios. Y sigue estando, porque vos ves que no se rajó, no se cayó, son buenas construcciones. Pero volviendo a Enrique Virasoro. Dale, al negro. Un hombre de gran humor. Sí, a mí me ha tocado estar con él, porque en la Facultad de Arquitectura muchas veces las cátedras tienen que rendir una reválida cada 3-4 años. Y ahí se arma un comité muy importante, donde va Virasoro. Me tocó estar, creo que con el decano de Rosario, también que vos lo conocés. Y me acuerdo que hablaban mucho de Le Cabanón de Le Corbusier. O sea que durante 5 días las cátedras más importantes, estoy hablando de García Espil, todos se pasan y tienen que de alguna manera revalidar. Y revalidan ante Virasoro, por ejemplo, que siempre es invitado como un profesor consulto de alguna manera externa. El profesor de la universidad ya. Y es fantástico, es fantástico. La última vez habrá sido hace 5 años, 6 años que me tocó estar. Son 3 personas nada más. Yo voy como siempre medio decolado, no decolado, por graduado voy yo. Pero sí, están, y ellos 3, bueno, ahí a ver, Lanosa, por ejemplo, Gabriel Lanosa expuso y quedó. Cuando ganó su cátedra de su adjunto. Ahí estuve yo, y yo me acuerdo se sentó así y dijo, bueno, yo voy a hablar. O sea, sí, pero sabe mucho Virasoro, ¿no? Digamos, o sea que sí, gente fantástica. No, es un gran y entrañable amigo. Claro, la verdad, este programa es para él. Si querés, volvamos a la hora del segundo PowerPoint. Vamos a arrancar un poco la época de 1930, en la parte 2, de alguna manera. Bueno, ahí es el libro que de alguna manera hay. Recién en 1969, un pequeño libro realizado por José María Peña y José Xavier Martini le dio por primera vez un homenaje y buscó encontrarle un lugar en la historia de la arquitectura moderna.
y eso déjalo ahí. Ahí es justamente, ¿ves? Donde aparece algún libro de él. Virasoro, que ha hecho, fíjense las cosas que ha hecho. Y ahí vamos a ver el edificio de Banfield, que creo que es 1931 para vivienda social, la sucursal de Gachiteaves en Mar del Plata, los sanatorios de Cusatis, un edificio de viviendas, otro edificio de la compañía de Heinen y el Banco de la Provincia de Tucumán, que van a ver, ahí tenemos esa cúpula también muy buena, muy grande, interior. Pasemos a la otra. Acá estamos viendo como un resumen, podés pasar directamente, y acá sí, esta te va a gustar, vivienda social. Porque él tenía claro un tema de fondo, que ante la problemática de los tiempos modernos no iba a haber posibilidad de hacer tanta ornamentación sino para un solo sector de la sociedad. Como era un avanzado, un revolucionario en este tema, él empieza a incursionar en la producción masiva, ¿no? O sea, a partir de la técnica. Sí, exactamente. ¿Y esta vivienda de cuándo es exactamente? 1930-31, por eso te digo que esto te lo traje, porque algunos dicen desapareció. No desapareció, él trabajó, pero ya a una escala más chica, ¿no? Hizo otro tipo de obra. Y ahora podés pasar a la próxima, porque ahí miren, es un barrio en serio, en Banfield está, y ahora podemos pasar a la otra donde está la planta, de alguna manera. Ahí está. Viviendas apareadas. La entrada es muy similar a lo que dice Virasoro, y que hoy lo estábamos viendo con el arquitecto Doporto, que lo cuenta. El garaje va hasta el fondo, el auto baja, si quieren puede parar donde está la galería, y la gente baja ahí directamente para el living, puede avanzar más el auto hacia el garage y ahí baja de nuevo y puede bajar las cosas en la cocina, y si no, estaciona el auto. O sea, como que el auto tiene 3 lugares para poder estacionar, muy parecido a su casa, a su propia casa. Y entonces ahí está la entrada en el living, de alguna manera, la cocina, y por el otro lado los dormitorios con el baño ya en el centro, en ambos lados. Y una escalera arriba donde ahí tenemos lo que es la habitación de arriba. O sea, es lindo poder investigar. Estamos hablando de 1931-32, porque la realidad es eso. Es cuando él terminó de hacer las grandes edificaciones que le costaron todo este golpe de la sociedad central, que después renuncia, creo que en el 33 renuncia. Y ahí tenemos, esta creo que es la última imagen que tengo de esto. Tengo montones, pero digamos para mostrarlas. Sí, para que los chicos y los arquitectos que miren esto y quieren investigar, sepan que pueden ir a Banfield y pueden ver que esto existe y que ha sido todo un concurso, un conjunto de viviendas realizado por Virasoro. Podemos seguir. Bueno, ahí tiene todo un tratado, las pequeñas casas modernas en el suburbio, escrito por Virasoro, con un costo bastante bajo. Ahí ya dejó de alguna manera el Art Deco. Podemos pasar a la otra. Y otro hecho importante es este cine en el 11, que todavía sigue estando el cine. Podemos pasar a la otra. Ahí tenemos un poquito. ¿Ven? El cine en Rivadavia 2866. Obviamente ahí vuelve un poco el Art Deco y a las grandes luces de hormigón armado para poder tener ese gran arco. Pero es bueno que sepan que esto también está y es parte de Alejandro Virasoro. Podemos pasar. He pasado montones de veces por ahí, no sabía. ¿Ves? Por ahí yo trato de dejar todo. Y el Gatti Chávez de Mar del Plata, por ejemplo, en esta esquina, 1930, el Gatti Chávez de Mar del Plata, es otra obra de Virasoro. Recordemos que después Alejandro Virasoro va a vivir a Mar del Plata. Sí. Así que está. Esto, la firma Atkinson, eran los perfumes de la época, de alguna manera. Atkinson era una muy buena firma, y lo hace en el año 35. Obviamente, en relación a las obras que él tenía antes, la casa del teatro, todo esto es chico. Y ahora en la próxima creo que vamos a verle la misma Atkinson con una ampliación arriba. Bueno, no, ahí tenemos parte de lo de adentro de esta fábrica, porque el arquitecto realmente manejaba todo. El interior, bueno, porque él era arquitectura, decoración y construcción. Él lo decía muy clarito, decoración también era parte de su estudio, claro, por eso lo de adentro. Y ahí tenemos que la firma Atkinson, que en la de la derecha vemos que es planta baja y primer piso, o si ustedes van hoy en día, lo que ven es que tiene 2 pisos más, 3 pisos más, pero bien manteniendo el estilo Virasoro. Se ve que el arquitecto que tomó la ampliación fue respetuoso. Fue muy respetuoso del estilo y la fachada, ¿no? En Mar del Plata hace varias bóvedas, esta es una, bien Art Deco, creo que ahora vamos a ver otra más. Ahí tenemos otro, y como siempre trato de traer el presente, creo que la próxima tenemos el Sheraton atrás de la bóveda, y sigue estando, o sea, como una obra de Virasoro, que es bueno que sepan que existe,
pasemos a ver si tenemos Qué interesante investigación hiciste sobre... Claro, a mí me pasó con varios, que a veces pongo algunas obras que nadie conoce, pero está. Bueno, este es el Sanatorio de Cusati, sí es conocido y es una obra interesante. 1932. Plena crisis, la crisis del 30 en Argentina y en el mundo. Esto es antes de ir retirarse prácticamente. Claro, un poco más tranquilo en el 35, 38, pero siempre hace cosas. Lo que pasa es que ya no es el nivel de lo que No, tenía. es que en realidad deja de ser el estar, por decirlo así. Claro. De un determinado sector de la sociedad vanguardista porteña, claro, y pasa a ser un arquitecto de a pie que lo hace bien. Excelentemente bien. Ahí tenemos una obra interesante. Este Sanatorio de Cusatis hoy en día se sigue utilizando y es de 1932, con una arquitectura muy piola. Este es un edificio de viviendas en Avenida de Mayo 1123. Podés pasar a la otra, vamos a ver 2 o 3 de viviendas. Esta es una compañía directamente, en Roque Sáenz Peña 636. Otro edificio de viviendas en la calle Las Heras 2396. Siempre Art Deco con todo. Y aquí tenemos, ven, seguimos con el mismo tipo de trabajo. Podés pasar a la otra, son todos de esa época, con un remate interesante también, bien Art Deco. Los cajoncitos de Virasoro, la geometría de Virasoro, pero es un estilo muy particular y muy, muy bello. Acá hay que pensar que lo importante de la arquitectura, como decía Le Corbusier, es el libre juego de los volúmenes en la luz. Y él genera eso con esas molduras, genera volúmenes. En el día la fachada va cambiando. Acá vuelve 1929, 1930, es una de las últimas obras fuertes de él, el Banco de la Provincia de Tucumán también, frente a la Plaza Independencia, con este tipo de estructuras muy bien manejadas. Y en esto tuve la oportunidad de ir, me saqué foto ahí, en Rosario, cuando vi que eran 9 casas, creo, dije, no, Virasoro acá, es fantástico. Ahora están un poquito remodeladas, pero podemos pasar, ahí tenés 4 o 5 imágenes de una vivienda chica, ya en una escala mucho más baja, pero hecho por el estudio de Alejandro Virasoro. Podemos pasar a la otra. Algunas de estas ahora están muy remodeladas, ya lamentablemente alguna tiene ladrillo a la vista directamente, se taparon todas, pero siguen siendo buenos ejemplos de Art Deco para Rosario directamente, así como estaba en Mar del Plata, esto es Rosario. O sea, muy, muy interesante. Con lo cual no decía que no a ningún trabajo. No, exacto. Bueno, hemos visto hasta los mausoleos, las bóvedas, muy piola. Una empresa muy interesante fue siempre Fiore Panizzi y Torra, y bueno, es Alejandro Virasoro el que hace de alguna manera la casa central también de él. Son estas obras que poco se conocen, y acá, que es casi como el final un poco de todo esto, 1961, esta galería comercial Guido Hispano, que invito a que la recorran. Estamos hablando de una persona de 70 años más o menos. ¿Esto lo hizo con 70 años? Claro, porque nació en 1900... En 1892. Y estamos hablando de 1961. Sí, 70 años. 70 años. Podés pasar a la otra, van a ver los juegos. Acá nos podemos quedar un poco viendo realmente cómo juegan esas escaleras y cómo entra realmente la luz. No puedo dejar de admirar la juventud del diseño. Así es. Y la libertad con que tenía. Y sigue estando así. De esto hay 2 o 3 imágenes, así que tranqui. Pero ahora vamos a ver una donde las bandejas se van jugando en diagonal una con otra. Qué brillantes las escaleras esas. Y cuando vayan a esta casa, a esta galería, pasen después por la casa de Virasoro, porque está a 3 cuadras nada más. Vamos a ir a tomar un café los dos. Tenemos claro. Cuando tengamos la segunda vacuna cada uno. Exacto. Fíjense lo que es esto con estas bandejas así en distintos niveles, y que al fin y al cabo es un shopping center, porque hoy en día los shopping centers se trata de mirar siempre para abajo. Uno puede estar en un nivel, en el tercer nivel, pero siempre la comunicación de todos los niveles es muy importante. Y en cambio hay galerías que por ganar espacio hacen losa y losa. Y en cambio nuestro joven de 70 años, Alejandro Virasoro, hace esto. Llegamos a la casa. Y hay esto es en Guatemala, el 4328, que es un bar que tiene que ver con Virasoro y que de alguna manera se puso en honor a Virasoro por el tema del Art Deco realmente. Así que no sé si ahora estará abierto justo con este tema, pero acá es donde realmente se ha filmado hasta la secuencia, creo que en el canal Encuentro, que tiene que ver con Virasoro.
Así que gran programa. Gran programa, recomendable, porque todas estas cosas son aportes gigantes a la arquitectura realmente argentina y de todos nosotros. Así que sí, es brillante realmente toda la obra de... Tenemos el compromiso de ir a tomar o ir a comer, ¿no? O algo, sí, pero es un lo lugar, que venga. Pero es un lugar esto especial. Creo que es la última, ya estamos, con eso estamos. Así que esto es un poco la pasada rápida de Alejandro Virasoro. Perdón, yo perdí noción del tiempo. No, lo pasamos rápido. No, le estoy preguntando... Tenemos 8 minutos, listo. ¿Nos quedan 8 minutos? Bueno, vamos a hablar de Alejandro Virasoro, pero haber disfrutado yo disfruté 180. El programa, pero disfruté el programa de una manera inusual. Claro. Realmente, aparte, siempre he admirado la obra de él. Siempre me ha dolido esos párrafos de Borges muy injustos, y creo que él nos ha dejado algo más que alguna novedad, porque toda esa revolución que él plantea nos genera a nosotros. Bueno, después empiezan los Vladimiro Acosta. Todos. Él es el primero. Realmente el primero que escribe de una manera fuerte es él. Después provocativa. Pregunto una cosa. El mes que viene, ¿qué me vas a regalar? No, lo que vos quieras. Puede ser Previch, puede ser... A ver, ¿cuál querés? Bueno, Bustillo. Pero hay un compromiso. Tengo un compromiso también con las colegas. Sí. Que no por un tema de género, pero sí me están reclamando que hablemos también de... Odilia Suárez, Malina Weissman o Carmen Córdoba. Y está la Fulvia Nevi, Chel Negrín de La Plata. Tenemos para hablar de colegas, ¿eh? Claro. Pero porque esto lo vamos a terminar este año. Vamos a ir que el año que viene. Lo que vos quieras. Y el otro día cuando hablábamos de Sacriste, que mostrábamos la imagen de Sacriste yéndose en el barco para la graduación. No, me gustaba la Veíamos imagen. Las piernitas de cuando lo abraza a César Pelli. A César Pelli. Era una dulzura esa foto. Claro, me llevas a otro tema, pero primero las mujeres. En el barco había una mujer. Creo que había 2 mujeres. Estaban los pies, pero lo importante es que estaban los zapatos. Las arquitectas iban, las arquitectas ya estaban cuando se recibió Sacriste. Ahora vamos al tema de la escuela de Tucumán, la Universidad de Tucumán. De alguna manera Sacriste enseñando, pero por otro lado Pelli aprendiendo y después reconociendo Pelli lo que le dejó Sacriste, que fue muy parecido a lo que estamos viendo a Alejandro Virasoro. Realmente, Sacriste le enseñó que no había que ir a estudiar Grecia, Roma, que había que saberlo como arquitecto, pero que había una arquitectura al servicio de la gente. Yo no voy a decir del pueblo, pero del pueblo, de la persona. Y Sacriste le enseñó eso. Entonces, César Pelli lo reconoció siempre, que fue un maestro increíble, porque en principio, mira, al revés de Alejandro Virasoro, que quería ser arquitecto, César Pelli no sabía cuál iba a ser su profesión. Sí, me acuerdo de la anécdota. Y cuando empezó en arquitectura, medio dijo, esto en una de esas voy a estar con las Cariátide, voy a estar con los Fronti, y le apareció Sacriste, y le armó la arquitectura nacional y popular sin decirlo, por favor, ¿no? Porque Sacriste era un amante de Wright en Estados Unidos y todo, pero realmente le dijo una arquitectura al servicio de la gente. Y César Pelli lo entendió perfecto. Y como él, Vivanco y un montón de arquitectos que no son tan conocidos. Y hoy viste que yo tenía Calna. Hoy mencionaste a Doporto, ¿no? Sí. Doporto Escudero ha sido un estudio excelente. ¿Podríamos invitarlos al programa? Yo creo que sí, por favor. Dale. ¿Te encargás? Sí. Y si está también Beatriz Escudero, son 2 personas fantásticas. Mirá, un tema de género, Beatriz Escudero es una arquitecta brillante que hace muy poquito, digamos 7 años atrás, 8, ve un edificio en Colegiales prácticamente, en una lateral, y realmente era de Beatriz Escudero, lo estaba como terminando y creo que me conecté con ella y todo. Le dije, Beatriz, qué buena obra esta, que era un terreno de por lo menos de frente y 25 metros, qué sé yo, 3-4 lotes. En altura baja, 3 pisos con ladrillo a la vista, me queda clara las escaleras de arriba a caracol para llegar a la terraza de cada unidad. Nada, muy bien pensado. Hay una serie de arquitectos muy, muy interesantes, pero igual yo me quedo con los que seguimos haciendo la historia. El mes que viene tenemos Bustillo, pero el otro mes elegí cualquiera de las colegas que nos han marcado el camino a los arquitectos que nosotros 2
Ya estamos en los... Vos sos más chico que yo. Yo tengo 66. Yo tengo 70. Yo 66, y la que he visto mucho es tanto Odilia Suárez pelearse mal con los arquitectos, con todo, pero con carácter, justamente por la... Bueno, todos deben tener un registro de Odilia Suárez defendiendo sus ideas urbanísticas en la parte de Retiro. Por el otro lado, Carmen Córdoba como una excelente docente y como una excelente decana de la facultad. Es decir, Marina Weissman defendiendo también ya la parte más intelectual. Cada una de ellas es fantástico. Y bueno, ya tuviste a nuestra gran amiga realmente... Flora Manteola. Flora Manteola, que ahí sí, es la construcción en sí. No, bueno, pero aparte me dio una clase de arquitectura en cámara. Claro. Piso arquitecto, ¿de qué manera yo un edificio al piso? Me mató. Divina, hermosa. Es fantástica. A mí me dejó una enseñanza que ni se debe recordar, que en algunos lugares, en una entidad, vos en una de esas no te dan los mejores lugares porque tal vez sos la lista minoritaria. Y ella dijo, no importa, que nos den el peor lugar. No sé si puede ser la biblioteca o puede ser nunca los concursos ni nada importante, que lo podemos construir en el más lindo del mundo. Y es verdad, eso hará 30 años, 20 años, dije, qué sabiduría, porque cualquier ser humano, aunque le den el lugar más chico dentro de una organización, el que sirve el mozo, se me ocurre ahora, de una oficina, si empieza a ser un excelente mozo, con chistes, con alegría, empieza a ser el héroe de todas las oficinas. O sea, aunque te den el peor lugar, vos podés ser bárbaro porque está en vos. Podés modificar la realidad. ¿Viste? O sea, cada persona nos deja cosas, pero así yendo para el lado de Flora, además de la casa de Flora, la revista Suma, la casa de Flora del año 70-80, marcó la historia de todo el mundo con un vidrio así en diagonal de 3 niveles, como una arquitectura, bioarquitectura gigante. Bueno. Estamos en el borde del programa y yo tengo que anunciar el programa que viene. Adelante. Vos viste que todos los lugares donde hay conflictos hay petróleo abajo. Sí, hay interés. Y los próximos conflictos se vaticinan que tienen que ver con el agua, ¿no? Claro, el agua. Sí, el agua es clave. Bueno, tuvimos un programa que no salió con toda la perfección por un tema de audio, que fue con Jorge Pérez Jaramillo, porque había algunos problemitas en Colombia. Claro. Pero bueno, él está haciendo la relación de las ciudades con el agua a través del río. Eso motivó que un amigo común nuestro, Marcelo Lorelli, un arquitecto. Un arquitecto, bueno, arquitectazo, sí. Yo lo tengo en una gran estima. Me presente a Luis Lieberman y la Universidad Internacional Agua. Qué increíble, ¿no? Y vamos a trabajar la semana que viene sobre los proyectos del derecho al agua y el derecho humano al agua, donde lo hice en un minuto. El otro día me dijo, no, porque el derecho al agua es distinto al derecho humano al agua. Y yo le dije, ¿por qué? Porque también el planeta necesita el agua. Claro. Mirá qué temita. La biodiversidad. Y están trabajando sobre la Amazonia. Claro. Y inclusive tengo entendido que el Papa lo felicitó desde Roma. Y está bien, por la Laudato Si, la encíclica que tiene que ver con el agua y con la naturaleza. O sea que ese es el programita. Que la semana que viene, el programa número 70, de aquí a ahora, donde tengo el honor de tener gente como mi amigo Jorge Lema, claro, que tiene un trabajo, realmente te felicito. Te digo, se me pasa, los miro a los chicos y digo, se me pasó el tiempo. Y a mí, yo pues sabés que me meto en muchas cosas, ¿no? Yo estoy en la Asociación Ecologista Nueva Tierra, también el presidente. Entonces, nuevatierra.com si quieren. Y he dado muchas charlas sobre el agua, sobre la contaminación. Y me acuerdo lo que es la Cámara Empresaria del Tigre y todo, los remeros del Tigre, que realmente remaban en la basura. Entonces se tienen que limpiar los sobrenadantes, que se hacen realmente, y hay todo un estudio, tengo toda la cuenca del Reconquista, lo que contamina, que es la segunda cuenca más contaminada de Argentina, y lógicamente la primera el Riachuelo, todo un temazo. Hay controles cada 500 metros, que ahora por suerte son sensores, y que uno puede saber la cantidad de cadmio, níquel, plomo, todo que está vertido. Entonces, si vos vas cortando, ya sabés la industria que es, porque si acá está limpio de alguna manera eso, y en este kilómetro empieza a aparecer, ya está, sí. Toca el timbre, aunque sea a 1 kilómetro, porque los muchachos largan los caños largos.
Tema del agua. Tema del agua. Fantástico. Ese es el programa que viene, que aparentemente, según algunos colegas, no tiene nada que ver con la arquitectura. No, pero tiene que ver con la vida. Y los arquitectos tenemos que ver con la vida. Por lo tanto, sí, a cuidarse. La cantidad de casos que hay en Argentina es vergonzoso. Claro. Mi colega Male Terzaghi, los compañeritos de sus hijos, todos con COVID. Claro. No pero después me dicen que la escuela no contamina. Pero bueno, dejémoslo ahí. La política a veces contamina. La contamina, sí, por favor. Cuídense todos. Jorge, muy agradecido. Realmente disfruto tu presencia en Buenos Aires porque sé que estás viviendo en el Uritorco. Sí, no, en el Uritorco no, en Capilla. Sí, no, en el Uritorco, son Uritorcos. Ya le estamos cambiando el nombre, Capilla del Monte, pero son Uritorcos. Ya viene el marketing. ¿Y le seguís haciendo al intendente? No, ahora no, hace 2 años. ¿El carnaval extraterrestre? No. ¿Terminaste? Terminó esa etapa. Pero éxito total, no, gigante, por favor. Ay, me hace divertir con ahora estamos en zona Uritorco, ahora viene otro. Bueno, señores, gracias a todos por acompañarnos, gracias Jorge, gracias Gustavo por estar allá bancándonos. Y ha sido un programa, realmente un programón, Jorge, te felicito, querido. Palo y palo. Palo y palo, querido. Gracias, nos vemos la semana que viene. En Aquí Ahora, Espacio de Arquitectos, programa 70, Universidad del Agua. Luis Lieberman y Marcelo Lorelli nos van a dar el gusto de explicarnos algunas cositas que creo que para todos van a ser importantes. Chao.